costumbre. Él es muy especial con nosotros y bueno, hoy vamos a estar hablando de que Dios revela sus planes a los escogidos. Si nosotros vemos Jeremías 29:11, dice la palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Entonces fíjense, en la Biblia nosotros encontramos grandes hombres de Dios a los cuales Dios se manifestó, el Señor se manifestó, y Él tenía propósitos muy grandes con ellos y les reveló con detalle, con lujo de detalle, los planes que tenía. Les habló de sus promesas y les dio instrucciones de todo lo que deberían hacer para cumplir esos planes. Entre estos grandes hombres nosotros podemos hablar, bueno, en la Biblia hay muchísimos: Noé, Abraham, Jacob, Moisés, Josué, Elías, el rey David, los profetas, los apóstoles, los discípulos de Jesús. Muchísimos hombres hay en la Biblia. Podemos hacer mención a cómo Dios se revela a sus escogidos. Por ejemplo, en el caso de Noé, que vivió en una generación donde el hombre se había corrompido, se había apartado de Dios, no quería nada con Dios. El hombre estaba hecho un desastre y Dios dice en un momento, le dice, hablando también con Noé, que él se arrepintió de haber creado el hombre, que le dolió en su corazón que el hombre hubiese llegado a esa condición cuando Dios lo que tenía era un plan maravilloso para todos. Entonces Dios, en esa condición, en esa situación que se estaba viviendo, porque ellos habían llenado la tierra de maldad y de violencia, Dios dijo: hasta aquí, yo voy a acabar con esta generación. Y Dios se revela a Noé, porque en esa generación Noé, que era uno de los grandes predicadores que habla la palabra, y no le hacían caso para nada, Noé caminaba todo el tiempo de la mano de Dios. Y Dios se le manifestó directamente a Noé, le dijo: tengo que acabar con esta generación por estas condiciones que están sucediendo en este momento, pero tú me vas a construir un arca, y ahí tú vas a entrar con tu familia, vas a meter una cantidad de animales, uno de cada especie, y yo voy a enviar un diluvio y voy a acabar con toda esta gente. Dios habló a Noé su plan. Está pasando esto y este es mi plan, esto es lo que yo voy a hacer. Y le dio todos los detalles, minuciosamente, de cómo Noé tenía que hacer esa barca, para luego él entrar cuando llegara el diluvio con su familia y salvarse. Y sucedió exactamente todo como le dijo el Señor a Noé. Nosotros podemos ver también casos como, por ejemplo, Abraham, mira, Génesis 18, capítulo 18, el versículo 17 y 18. Ahí el Señor se manifiesta, se revela en ese momento a Abraham y le dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios conocía a este hombre, Dios conocía a Abraham, Dios conocía su corazón fiel, su corazón obediente y su fe. Y con lujo de detalles Dios le habló a Abraham todas las cosas que él iba a hacer a través de su vida y a través de su ministerio. Y por la fe de Abraham, a quien aún hoy él es llamado por su fe, todo lo que alcanzó de parte de Dios, el padre de la fe, y por su fe fue llamado amigo de Dios. Todavía hoy las promesas que Dios le hizo se siguen cumpliendo. Hoy todavía está afectado el mundo entero por esa fe, por esas decisiones que tomó Abraham de creerle a Dios, a esas promesas que Dios le hizo, y de cumplir fielmente todos los detalles del plan que Dios le revelaba para su vida. Nosotros vemos en Génesis 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y por su fe, hasta hoy esto está sucediendo. A mí me llama la atención mucho la historia de Abraham con respecto a nosotros. ¿Cuántos podemos identificarnos con Abraham? ¿Cuántos, como él, hemos tenido que creerle a Dios y dejar familia, parientes, amistades, trabajo, propiedades, la tierra donde nosotros nos criamos, nuestra comodidad, ese lugar que tanto nos ilusionó toda la vida, donde nosotros crecimos, donde nos criamos? Y hemos tenido que salir sin tener idea de hacia dónde nosotros nos dirigimos, con un llamado a muchos de nosotros como Dios se lo hizo a Abraham. Y hemos ido, y en medio de esa incertidumbre, lo que hemos tenido a la mano es al Señor. ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos? A mí me ha tocado. ¿Cuántos aquí en la congregación? Pero ¿cuántos hoy podemos dar testimonio de que nada nos ha faltado? ¿Cuántos hemos sido guiados por Él en medio de este proceso? Que es difícil, porque dejarlo todo atrás para empezar una vida nueva, ¿entiendes? Solo que sabemos que Dios está con nosotros y que Dios va a cumplir lo que tiene para nosotros. Y eso nos da paz, eso nos da esperanza, eso nos da fortaleza. Pero como seres humanos, estamos en medio, ¿verdad?, de un mundo complicado, de muchas dificultades. Entonces, eso, ¿cuántos de nosotros decimos, Dios hasta aquí me ha traído y Dios hasta aquí me ha ayudado? Como lo pudo decir Abraham. ¿Cuántos de nosotros? Entonces, segundo personaje que hacemos referencia, que Dios, como tiene propósito con él, grandes planes con él, Dios le revela todo con detalle. Otro personaje, quizás nos vamos a detener un poco más con él, es Josué. Ok. Vamos a ver el plan de Dios con Josué. De la misma forma que Dios habló claramente y directamente con Noé y lo hizo con Abraham, también lo hizo con Josué. Cuando muere Moisés, que fue el líder del pueblo de Israel, fue quien sacó a Israel de la cautividad de Egipto, lo llevó al desierto durante 40 años y llegó hasta el frente de la tierra que Dios había prometido a Abraham y a todos sus padres, a los padres de Israel, de la nación de Israel. Moisés llega hasta la entrada de ese lugar, de esa tierra. Pero Moisés no es el que pasa al pueblo de Israel hacia esa tierra. Moisés muere y Dios se revela a Josué y le revela su plan. Entonces nosotros leemos en Josué 1:3 que en el momento cuando muere Moisés, Dios habla a Josué y le dice: levántate, porque ahora yo te voy a usar para pasar el Jordán con todo el pueblo de Israel a la tierra que yo había prometido a sus padres. Él estaba siendo escogido en ese momento como el nuevo líder de la nación de Israel. Y el Señor le dice en los versículos, seguimos en Josué 1, en Josué vamos a leer varios. En el 4 y el 5, el Señor le dice: yo tengo este plan con ustedes, yo les entrego todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo os la entrego. Y le dice el Señor: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sabes que el mismo Dios de nosotros fue el que le dijo esto? Correcto. El mismo Dios de nosotros le dijo esto a Josué y al pueblo de Israel. El mismo Dios que hoy está con nosotros. Entonces, fíjate, Dios le da unas instrucciones, porque Dios le da el plan, le da la visión, le habla de la misión, pero le da instrucciones importantes para que las promesas de Dios y el plan de Dios se pueda cumplir. Esto que Dios le está hablando a Josué se pueda cumplir. Y nosotros comenzamos a ver, primeramente,
Déjame volver aquí atrás. La promesa. Primero recibe la promesa. Esta es la promesa. Josué 1:6. Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Entonces le da instrucciones para que se cumpla eso. Versículo 7 dice, nuevamente le dice el Señor a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Están teniendo una relación, un contacto personal. Dios está hablándole a Josué, ¿ok? Josué no se lo está inventando. Y esto es muy importante. Josué le dice, está ahí con él, le dice: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es decir, Dios le da la revelación de los planes, pero en cierta forma alcanzarlos es condicional, ¿no? Luego le dice en el versículo 8, fíjate, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entregamos aquí unos certificados para aprender a leer mejor la Biblia, no, para conocer más la palabra de Dios, ¿verdad? Moisés había recibido de parte de Dios los mandamientos, la ley para el pueblo de Israel, los cuales tenían que cumplir todo el pueblo de Israel y Josué, para que en todo les fuera bien y Dios los pudiera hacer prosperar en todos los caminos. Pero fíjate cómo dice: léelo de día y de noche, medita en él, para que guardes lo que ahí está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero como Dios estaba con Josué, Josué no tuvo luchas. No tuvo luchas. ¿De qué estás hablando? Lo que pasa es que en medio de las luchas tan grandes que tuvo, Dios hizo grandes maravillas por su fe, por su obediencia, por su actitud, porque él sí se esforzaba, él sí era valiente. Mira el versículo 9 lo que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, dice el Señor, ni desmayes. Oye, si está fácil, ¿qué temor va a tener? No temas, porque lo que tenía que enfrentar era bien complicado, era bien complejo. Él también estaba en el mundo que estamos nosotros, con muchas complicaciones. No temas. ¿Y por qué le decía el Señor así? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. De la misma forma que nosotros tenemos necesidades, Él tenía necesidades. Y Dios le confirmaba: yo estoy contigo, como nos los confirma a nosotros, hermano. Luego, para poder seguir cumpliendo, ¿verdad? O teniendo el respaldo del Señor, una de las cosas importantes en Josué era que él se santificaba, él se apartaba del mal, él se apartaba del pecado, porque él sabía que Dios es santo y que necesitaba estar en santidad para poder alcanzar todas las promesas. Y nosotros vemos en Josué 3:5 cómo cuando el pueblo de Josué con el pueblo de Israel van a abrir el Jordán para pasarlo en seco, Josué un día antes, después que Dios le había dicho que dentro de 3 días él iba a abrir el Jordán para que ellos pudieran pasar en seco ese río, un día antes Josué manda a todo el pueblo a que se santifique. Entonces, eso lo sabía Josué y eso lo hacía él y lo mandaba a hacer, santificarse. Luego, Dios cumple la promesa que le hizo a Josué y abre el Jordán. Josué 4:23 dice: porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Y luego dice el versículo 24: para que todos los pueblos de la tierra conozcan, aquí está el propósito por el cual Dios tenía ese plan con ellos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Se iba a cumplir la promesa que Dios le había dicho a Abraham.
de entrar en esa tierra prometida. Luego Josué comienza con su ministerio y comienza a tener las grandes luchas, y lo primero que se consiguen es con la ciudad de Jericó, una ciudad grande, amurallada, con gente de guerra, una cosa que, muchísimo más poderosa que el pueblo de Israel. Pero esa ciudad se tenía que ir de ahí, porque esa ciudad estaba tomada por personas a los cuales Dios no le había dado ese lugar. El creador del cielo y la tierra, y el dueño de los cielos, de la tierra, del oro, de la plata, de todas las cosas, el creador es Dios. Y Él tiene potestad de determinar cuál es tu espacio, y cuál es tu espacio, y cuál es tu espacio. Ahí había gente a las cuales Dios no le había entregado ese lugar, pero ahí iba a entrar gente a los cuales Dios sí le había prometido que le iba a entregar ese lugar. Esa gente en esa ciudad amurallada era gente que no quería nada con Dios, era gente rebelde a Dios, era gente idólatra que seguía a falsos dioses, que hacía sacrificios, incluso con sus propios hijos los mataba para ofrecerlos a los dioses. Gente rebelde, gente perversa que estaba ahí. Y esa gente era contraria al pueblo de Israel. Pero Dios tenía el plan de entregar esa ciudad, y dentro del plan Dios les manda a que abre el mar rojo, pasa Josué con los sacerdotes y se cumple esa promesa. Pasa el pueblo de Israel, se encuentran con la ciudad amurallada y Dios le da instrucciones detalladas a Josué, instrucciones detalladas. El primer día vas a dar una vuelta con los sacerdotes tocando la trompeta, el segundo, el tercero, el cuarto, 6 días vas a estar dando una vuelta tocando la trompeta con los sacerdotes. Al séptimo día vas a dar 7 vueltas y empiecen a gritar ahí. Esos muros se van a caer y ustedes van a tomar la ciudad de Jericó. Dios le dijo cuáles eran los pasos que tenían que tomar. Los tomaron y sucedió. Y ellos lograron vencer a Jericó. También otras ciudades, ellos tuvieron guerra con otras ciudades y con otra gente, como por ejemplo la ciudad de Jai, la cual también destruyeron. Incluso, fíjense el plan grandioso, poderoso que tenía Dios con Josué y con el pueblo de Israel, que en una ocasión, y se puede ver en Josué 10, 7 y 11, después que se juntan 10 reyes con sus ejércitos para luchar contra Israel. 10 reyes con sus ejércitos para luchar contra Israel, que eran unos pocos ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió? Fíjate. Versículo 7 del capítulo 10. Subió Josué de Gilgal y todo el pueblo de guerra con él, todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Dios mismo peleando por ese pueblo pequeñito que Él escogió para darse a conocer en las naciones de la tierra. Luchando hasta desde el cielo, hasta con la naturaleza. Lo hizo varias veces. Lo podemos ver en la Biblia muchas veces, cómo usaba incluso la naturaleza para dar victoria al pueblo de Israel. Y por medio de Josué, dentro del plan, estaba el Señor apoyándolo de tal manera que en medio de una de estas guerras, que ya se venía la noche, Josué logró, por fe, ordenar al sol y a la luna que se detuvieran. Y dice la palabra que se detuvo casi un día para que no se hiciera oscuro, para que el pueblo de Israel terminara de vencer a estos ejércitos que les estaban atacando. Lo leemos en Josué 10, versículo 12, dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Josué dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Luego leemos: y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él,
Fíjense lo que dice. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Está viendo lo que se puede hacer por la fe cuando Dios tiene planes con nosotros. Está viendo lo que hace el Dios de nosotros por nosotros y por nuestros hermanos y por todos los escogidos. Nosotros no servimos a cualquier Dios. Al Dios de Israel, el Dios de la creación que creó todas las cosas. A Él servimos. Y está con nosotros como estuvo con ellos. Y tiene planes con nosotros como los tuvo con ellos. Pero, ya que esto se cerró y esto sí es grave. Aquí está. Sí, porque sin internet se me pierde todo. Pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante. La voluntad de Dios no la detiene nadie. Los planes que Dios tiene para tu vida, los cuales te los va a revelar, ya te habrá revelado algunos, te los va a revelar y siempre te va a indicar lo que debes hacer, ¿verdad? Esos planes nadie los puede impedir. Solo una cosa. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Josué? No te apartarás de este libro de la ley, ni a diestra ni a siniestra. El final del ministerio de Josué lo podemos leer primeramente en Josué 11:15. Josué 11:15 vemos lo siguiente. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y saltamos a Josué capítulo 23. Ya va, el versículo 11:15. Vamos a ver el 11:15. Donde por la obediencia de Josué a Dios, Dios, dice la palabra, Dios cumplió todas y cada una de las promesas que le dio, cada palabra. Lo confirma Josué capítulo 23, versículo 14, donde dice: he aquí que yo estoy con vosotros para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Josué hablando a Israel. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra, de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho. Todas han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Ajá, ahora sí. Dios le había dicho que era condicional, que no se apartara del libro de la ley, ni a diestra ni a siniestra. Pero luego vamos a ver, hay otro personaje que fue Saúl. Dios se le manifiesta a Saúl y lo escoge como el primer rey de Israel. Y Saúl dice: pero ¿por qué me escoge a mí? Yo soy de la tribu de Benjamín, yo no soy nadie. ¿Qué es esto que está pasando? ¿Por qué me escoge a mí? Y Dios le revela grandes cosas a Saúl y le hace el llamado. Samuel, que era el profeta en ese momento, unge a Saúl. Primera de Samuel, capítulo 10, 6, dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, mira lo que sería lo que Dios le estaba diciendo a Saúl. Cuando te hayan acontecido estas señales, haz todo lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Haz lo que venga a tu corazón. Eso que tú, ese deseo va a venir de parte de Dios. Hazlo. Dios está contigo. Luego, Dios vemos que transformó el corazón de Saúl para que pudiera recibir también, igual que Josué y todos los grandes hombres de Dios, las promesas. Entonces, condiciones para alcanzar las promesas de Dios, también Dios se las da a Saúl. Primera de Samuel capítulo 12, versículo 14, dice: si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la
voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Nuevamente, promesas condicionales. ¿Qué sucedió? Que Saúl, a diferencia de Josué, que se esforzaba y era valiente, Saúl era un miedoso. ¿Se acuerdan cuando la lucha contra Goliat? Saúl era el grandote, el que estaba armado así, y vino el chiquitito, que no era nadie, David, y fue el que venció al gigante. Saúl era muy miedoso. Saúl era muy incrédulo muchas veces. En una de esas oportunidades vienen unos pueblos muy fuertes, como los que enfrentaron también a Josué, en contra del pueblo de Israel. Pero Saúl tembló. Y entonces resulta que por medio del profeta Samuel, que era la persona que tenía la autoridad de parte de Dios para ofrecer holocaustos a Dios, sacrificios a Dios, para que Dios les respaldara en todas y cada una de las batallas. En ese momento, estando totalmente angustiado y aterrorizado Saúl por lo que estaban viendo sus ojos, que había quitado la mirada del Señor, pasaron 3 días y Samuel no llegaba y ese ejército ya estaba montado sobre ellos. Y Saúl tomó la decisión de él mismo ofrecer holocausto a Dios para que Dios les diera la victoria. Cosa que estaba total y absolutamente prohibida por Dios. Eso lo tenían que hacer las personas escogidas de Dios, los sacerdotes. En este caso, en este tiempo, Samuel. Cuando llega Samuel, que Saúl no lo espera, Samuel le dijo a Saúl, 1 Samuel 13, versículo 13, Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él había ordenado, y ahora Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre sobre Israel, pero tu reino ahora no será duradero. Y por esa desobediencia, después de todo lo que Dios le había prometido y cómo Dios le había revelado que él tenía que actuar para recibir todas sus promesas, a partir de ese momento él pierde ese reino y su vida se convierte en un auténtico desastre, pero un auténtico desastre. Él lo que hace es perseguir a David, porque Dios escoge a David para sustituirlo. Quiere matar a David, o sea, estaba lleno de egoísmos, de envidia, de frustraciones, de decepciones. Se puso a consultar incluso en una oportunidad a una bruja, después que conoció a Dios, después que tuvo experiencia con el Espíritu Santo de Dios, por medio del cual él pudo profetizar junto con la compañía de profetas cuando Samuel lo había ungido. Hasta una bruja se puso a pedirle información y le dijo: a Samuel había muerto, hazme venir a Samuel para consultarlo, ¿qué debo hacer? Y bueno, tan mal estuvo Saúl que al final termina lanzándose en una de esas que vino una nación a atacar al pueblo de Israel, lanzándose su propia espada para matarse. Así terminó la historia de Saúl por haber menospreciado los planes de Dios. Entonces es un privilegio contar con nuestro Dios y contar con sus planes. En ningún lugar vamos a encontrar cosas tan maravillosas, ni nadie que esté con nosotros para cumplir esas cosas maravillosas, como las podemos tener de la mano de nuestro Dios. Entonces, Dios, aquí dimos algunos ejemplos. Dios revela sus planes a los escogidos, ¿okay? Igual que se los reveló a ellos, hombres que reflejan la palabra, que tuvieron ministerios muy grandes, muy maravillosos. También Dios tiene planes igual para cada uno de nosotros. Para todos aquellos que Dios ha escogido. ¿Tú te sientes escogido de Dios? Hablemos un poquito de eso. Para todos los llamados. A lo mejor no todos hemos escuchado ese llamado de Dios, pero aquí hay personas que Dios les ha llamado a que sí. Que están claros que Dios les ha llamado, que están aquí con un propósito de Dios, ¿a que sí? Bueno, fíjate, los requisitos fundamentales para que podamos recibir claramente los planes de Dios y sus detalles, como lo recibieron estos hombres, lo primero es lo siguiente: tenemos que tener clara nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Tenemos que tener claro cuál es nuestro llamado, por qué el Señor nos ha traído hasta acá. El apóstol Pedro,
el apóstol Pedro, hablando a la iglesia del Señor Jesús, dijo lo siguiente, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, dice lo siguiente, y lo leemos lento. Lo hemos oído muchos de nosotros muchas veces, pero lo vamos a volver a leer lento. Nos lo vamos a tragar y lo vamos a lento. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dijo algo contradictorio el pastor José Gabriel aquí, cuando él habló acerca del líderes, de la preparación de líderes. Sí, dijo algo que, o es que realmente Dios nos llama para anunciarnos esas virtudes de Él y para que nosotros prediquemos el Evangelio y demos testimonio a las personas que no le conocen de lo que Dios ha hecho en nosotros. Esa es la predicación más poderosa, lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, si nosotros estamos acá y Dios nos ha traído hasta acá, y si Dios nos ha llamado, y si somos el pueblo de Dios, somos escogidos de Dios. Y si somos escogidos de Dios, los planes que Dios tiene para ti son grandes, son maravillosos, perfectos. Y si Dios tiene planes para ti, se van a cumplir. Pero la segunda condición es la siguiente. La segunda condición es la siguiente. Mira, tenemos que contar con la potestad de ser hechos, de haber sido hechos hijos de Dios. Es necesario para recibir la revelación de Dios. Es importante recordar que hijos de Dios no son todos los hombres. Aunque todos hayan sido creados por Dios, no todos son considerados por Dios como sus hijos. Los que son considerados por Dios como sus hijos y reciben esa potestad, lo podemos ver en Juan 1:12. Son los que han recibido al Señor Jesucristo, son los que han creído en Él, son los que le han entregado su vida al Señor Jesucristo. Estas personas, una vez que hicieron esto, recibieron de parte de Dios la potestad de haber sido hechos hijos de Dios. Cuando nosotros dimos ese paso, nosotros recibimos esa potestad. Entonces, si nosotros estamos aquí, si Dios nos ha llamado y si recibimos esa potestad, si cumplimos con estas dos cosas que hemos estado hablando, que son requisitos fundamentales para recibir las promesas de Dios, oye, es que Dios nos los va a dar. Cuando nosotros nacimos de nuevo, que entregamos nuestra vida a Jesucristo y comenzamos a caminar con Él, en obediencia a Él, en obediencia a su palabra, la promesa de Dios es que nosotros en ese momento, Él nos ha dado a su Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice que el Espíritu Santo nos guía a nosotros. Romanos 8:14. Los que verdaderamente son guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos son los hijos de Dios. O sea, Dios mismo en nosotros para cumplir sus propósitos. Entonces, el Espíritu Santo es el que a nosotros nos va a ayudar a cumplir con el llamado de Dios y con cada propósito que Dios tiene para nuestra vida. Fíjate lo siguiente. Si Dios nos va a revelar un plan y no nos da los detalles, si nosotros no nos encontramos con Dios, ¿qué plan? Si Dios no nos ha dicho nada de momento, nosotros vamos a seguir un plan de nuestro corazón. Vamos a vivir la vida a nuestra manera, con nuestra propia visión, con nuestros propios recursos.
Porque si no hemos escuchado la voz de Dios, y esto es lo que quiero dejar claro hoy, si no hemos escuchado la voz de Dios, no podemos saber cuál es el plan de Dios. Vamos a hacer lo que tengamos en nuestro corazón. Vamos a escoger nuestros propios caminos. Nuestra vida no va a ser la vida que Dios tiene para darnos. No vamos a prosperar y las cosas no nos van a salir bien como todos aquellos que sí han creído en Dios y sí recibieron las promesas de Dios y sí fueron fieles a Dios. Y para que veamos que la palabra de Dios confirma esto que estamos hablando y que nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos oírla. Vamos a ver este pasaje que está en 1 Corintios 2:9 en adelante. Hermanos, préstale atención, trágate esta palabra y no la sueltes. Digiérela bien, porque la clave está aquí. Cuidado con lo que Dios tiene para ti. Afina ese oído. Mira, 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿De verdad tú amas a Dios? ¿No? ¿De verdad tú amas a Dios? Entonces esto es contigo. Si seguimos leyendo dice, pero Dios, estas cosas que nadie ha visto, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El que conoce todas las cosas del Espíritu Santo. Nacimos de nuevo y hemos recibido la promesa de Dios del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo tenemos, está con nosotros. ¿Somos templo del Espíritu Santo, sí o no? Porque dice la palabra en Romanos 8 que el que no tiene el Espíritu de Dios tampoco es de Cristo. Entonces tenemos al Espíritu Santo. Y Él es la persona que está con nosotros. Mismo Jesús fue el que dijo que Él nos lo iba a enviar. Y es el que está con nosotros. Y Él es el que nos habla a nosotros. Él es el que conoce. Fíjate cómo lo leímos ahorita. Las cosas de Dios nos las reveló el Espíritu de Dios. Él es el que escudriña aún lo profundo de Dios. Él es el que sabe cuáles son los planes que tiene el Padre para con cada uno de nosotros. El versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? Entonces nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Tenemos planes nosotros de nuestro propio corazón. Bueno, vamos hacia allá. Y vamos a inventarnos los caminos, vamos hacia allá. Pues nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Pero si nosotros queremos tener los planes que vienen de parte de Dios, los sueños que vienen de parte de Dios y alcanzar las metas que vienen de parte de Dios, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y estar muy atentos a toda la dirección que Él nos da en cada momento, en cada parte del cumplimiento de su plan, en cada decisión, en todo lo que nosotros tenemos que hacer y activarnos en función de ese propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ese fue el 11. El 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ya va, ¿lo entendiste? Ajá. Como hace calor, vamos a repetirlo. Mira, no importa que haga calor aquí y no te acuerdes aquí, llega a tu casa y repásalo, ¿verdad? Medita en la palabra del Señor. No le dijo así a Dios, medita en ella y guarda eso en tu corazón, no lo sueltes. Repito. Y nosotros, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Ahí está. Entonces, si nos revela Dios, es porque lo escuchamos. Es porque lo oímos. ¿Me entiendes? Luego, el versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, ni con las que enseña
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Fíjate lo siguiente, pero el hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. Si entre nosotros llega una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios y oye estas cosas, va a decir, oye, este tipo está loco. Como decimos en Venezuela, está fumado, está fundido. Este tipo tiene una labia y tiene a toda esa gente le tiene con el cerebro lavado, a toditos. Porque no puede entender estas cosas, porque no puede creer estas cosas, porque estas cosas se creen y se entienden como nosotros podemos entenderlas, porque nosotros sí hemos sido llamados, el Señor sí nos ha puesto en este lugar, nosotros sí hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, y nosotros sí nos ha dado Dios el Espíritu Santo. Entonces nosotros sí sabemos que lo que Manuel está hablando es algo que está en la palabra de Dios, y no le creemos a Manuel, le creemos a la palabra de Dios. Y lo que Manuel está diciendo, que él ha vivido con Dios y ha escuchado de Dios, nosotros también tenemos el mismo Espíritu Santo de Dios, y Dios también nos ha revelado a nosotros sus planes. Y Dios ha cumplido todo aquello que nos ha prometido. Y cuando nosotros no les hemos cumplido a Él, ya sabemos, ¿no? Esos días no son tan buenos. Pero luego en su misericordia, como Él es nuestro pastor, con su vara y su cayado nos va guiando y nos encamina nuevamente. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos eso. Y el versículo 16 dice, repito, esto hay que guardarlo en nuestro corazón, no lo podemos olvidar. Meditar de eso de día, de noche, siempre durante toda nuestra vida. Mira, el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso significa que como somos templo del Espíritu Santo, nuestra mente, nuestro corazón está lleno de su palabra, lleno, ¿verdad?, de la forma, la manera, de la voluntad, ¿verdad?, que Jesús tiene para con nosotros y como hijo de Dios. Entonces nosotros, teniendo a esa mente de Cristo, podemos saber perfectamente cuáles son los planes de Dios para nuestra vida. Y bueno, sobre las condiciones para alcanzar las promesas de Dios, para recibir todo su respaldo, todo lo que hacemos, es fundamental que nosotros, después que hemos sido llamados, vivamos la nueva vida en Cristo, que dejemos las cosas pasadas, porque aquello pasado donde nosotros vivíamos cuando ni siquiera éramos pueblo, no nos ayuda a nosotros para nada en escuchar la voz de Dios. Hermanos, tenemos opciones. Podemos escuchar la voz de nuestro corazón y seguir su dirección. Podemos escuchar la voz de los hombres y nos parece bien y seguimos su dirección. Podemos escuchar la voz de hombres que nos hablan de parte de Dios, nos parece bien y seguimos su dirección. O nos enfocamos en escuchar la voz del Espíritu Santo y seguimos su dirección. Porque en ese momento, ahí, con Él, es que nosotros sí vamos a recibir los planes de Dios, los planes perfectos que tiene para nuestra vida. Oír la voz de Dios. Oírla, mira, Dios habla de muchas maneras. De muchas maneras. De hecho, yo tengo muchos años en el Señor, muchísimos, y muchas experiencias, incluso muchas sobrenaturales de las cuales no pienso hablar. Pero muchas. En todos estos caminos sirviendo al Señor, desde que también me llamó y también me puso en la iglesia a servirle, muchas veces he podido también escuchar la voz de Dios. Con visiones, con sueños, audiblemente. La voz de Dios a través de personas. Porque Dios te habla de muchísimas maneras y con quien menos tú crees te puede hablar. Porque te puede hablar hasta por su creación te puede hablar. Pero mi experiencia personal, y lo digo con todo corazón, nuevamente respaldando lo que hoy se hizo acá con el pastor José Gabriel cuando se entregaron esos certificados, la forma más poderosa que yo he tenido todos estos años de escuchar la voz de Dios es por su palabra. Es por su palabra.
si tú tienes su palabra en tu corazón y el Espíritu Santo está contigo, el Espíritu Santo constantemente te va a estar hablando por su palabra. Y te vas a dar cuenta, porque en cada una de las necesidades que tienes, esa palabra que tú necesitas de parte de Dios va a venir directamente de Él, porque conoces al Espíritu Santo y conoces su palabra. Y en el fruto te vas a dar cuenta que Dios, este Dios maravilloso, estuvo siempre contigo. Y como fue fiel con todos ellos, también ha sido y será siempre fiel contigo. Amén. Dale aplauso al Señor.